Bueno, de tanto de unos problemas con el Zoom, lo tuve que reiniciar, tuve que entrar con otra cuenta. Ya está bien. ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien, comenzamos entonces. Vamos a ver el síndrome hemofagocítico. ¿Ya se ve la presentación en la pantalla? Sí, ya se ve. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar por iniciada esta presentación. El tema es síndrome hemofagocítico. Ya me conocen, para mis compañeros de Radio Onco, mi nombre es Jonathan González Sánchez, ¿no? El contenido de esta plática, pues a grandes rasgos, vamos a hablar un poco de la terminología, la genética, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el abordaje inicial que vamos a tener en esta entidad, el diagnóstico y el tratamiento. Un poco de historia, el síndrome hemofagocítico también es llamado la linfocitosis hemofagocítica. Fue descrita por primera vez en 1939 por Scott y Rob Smith, quienes la describieron o le dieron el nombre de reticulosis medular histiocítico. Detectaron principalmente en lactantes, ¿no? Fueron los primeros descubrimientos de esta entidad. Para 1952 se encontró una asociación con un trastorno familiar en una causa genética subyacente, y no fue hasta 1979 cuando Rizdal describió un factor desencadenante que es el virus de Epstein-Barr, un factor infeccioso, ¿no? Que actualmente sigue siendo uno de los principales. Ya entrando al tema de terminología, pues sí es conveniente aclarar algunos términos, sinónimos y definiciones. La hemofagocitosis es, por definición, es la proliferación de las células histiocíticas que van a conservar su morfología normal, pero que van a desplegar una gran actividad fagocítica, engullendo células sanguíneas, ya sea plaquetas, eritrocitos, leucocitos, como más adelante veremos. El síndrome hemofagocítico vendría siendo la activación inmunitaria excesiva y patológica que va a estar asociado en gran parte a defectos genéticos en lo que es el mecanismo de citotoxicidad linfocitaria, o que puede desencadenarse por varios eventos que van a interrumpir la homeostasis inmune, ya sea infecciosos, neoplásicos, reumatológicos o inmunodeficientes, ¿no? El síndrome de activación de macrófagos o macrofágica es una forma de linfocitosis que va a ocurrir en el contexto de enfermedades reumatológicas, principalmente la artritis juvenil idiopática de inicio temprano y de la artritis reumatoide de inicio sistémico. Algunas bibliografías también clasifican o describen dos tipos de esta entidad, lo que es la primaria y secundaria, para distinguir la primaria como una causa genética subyacente y en la secundaria para un desencadenante alternativo, ¿no?, de esta activación inmunológica excesiva. Sin embargo, el consorcio de histiocitosis ya está a favor, está en contra de utilizar estos términos, ya que tanto en la primaria como en la secundaria se pueden encontrar causas genéticas subyacentes, como veremos más adelante, y también en ambas hay desencadenantes alternativos a los genéticos, ¿no? Por lo tanto, hace que estos términos sean ambiguos y muy confusos, ¿no? Por lo que ya no se deben de utilizar. Entrando a la cuestión genética, pues se ha encontrado recientemente genes implicados que van a codificar proteínas que van a alterar la función citotóxica de los linfocitos. Estos genes tienen una herencia autosómica recesiva, es decir, van a ocupar mutación de ambos alelos de un gen para manifestar la enfermedad. Muchos de los casos van a estar relacionados con sanguinidad. Sin embargo, también la heterocigosidad de una mutación
puede presentarse en individuos en los que hay un desencadenante, principalmente infeccioso. Las mutaciones de los genes que se han asociado a la linfocitosis son principalmente estos 4. El gen PRF1, que codifica para una proteína que es la perforina, que va a ser la encargada de la formación de poros en el macrófago. El gen MUN13D, que va a codificar MUN13-4, que se va a encargar de la maduración de los gránulos citotóxicos. El gen CTX11, que va a sintetizar la sintaxina 11, que va a propiciar la exostosis de los gránulos citolíticos. Y el último gen, que es el CXTBP2, que va a codificar una proteína llamada MON18-2, que se va a unir a su vez con la sintaxina 11, promoviendo la liberación de los gránulos, ¿no? Como veremos más adelante, todos estos genes van a codificar proteínas que se van a encargar de el proceso citotóxico de los linfocitos y de los natural killers, ¿no? Aquí vemos una imagen más detallando lo anterior mencionado. En color verde vemos las células efectoras, que pueden ser las natural killer o los linfocitos T citotóxicos, y en azul vemos la célula diana, ¿no? Que en este caso puede ser un macrófago. Vemos cómo el citolítico va a iniciar con una sinapsis inmunológica y posteriormente la formación de un poro que contactará ambas citosoles a través de una proteína que se llama perforina. Esta a su vez va a permitir el paso desde la célula efectora a la célula diana de varias proteasas, principalmente la granzima B. Esta, una vez ya internalizada en la célula diana, va a activar la cascada de las caspasas, que es una vía de señalización intracelular que va a activar la apoptosis y pues la muerte celular programada en la célula esta, ¿no? Aquí las alteraciones genéticas se llevan a cabo en toda esta maquinaria encargada tanto de la formación, maduración, liberación y el paso de estos gránulos citolíticos. Aquí, dentro de la fisiopatología tenemos la aplicación de 3 células principalmente, lo que son los macrófagos, que son células derivadas de los monocitos circulantes y que van a ser células presentadoras de antígenos por excelencia. Van a presentar los antígenos unidos a proteínas de histocompatibilidad de clase 1 a los linfocitos, ¿no? Las segundas células van a ser las natural killer y los linfocitos citotóxicos, que van a encargarse de eliminar, ¿no?, tanto las células infectadas, estresadas, dañadas, así como los macrófagos activados, ¿no?, que tienen unido un antígeno extraño. De esta manera van a limitar o van a fungir como un mecanismo de retroalimentación negativa para evitar la proliferación excesiva de los macrófagos. Por un factor estresante o cuestión genética, estas 2 células van a ser incapaces de eliminar estos macrófagos activados, lo que va a ocasionar una activación excesiva de los mismos con una liberación de una gran cantidad de citocinas proinflamatorias, principalmente el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, varias interleucinas, entre ellas la 6, la 10, la 12, la 18, y el receptor soluble de la interleucina 2, el CD25. Todas estas citocinas van a crear un estado de hiperinflamación, daño tisular y pues daño a los múltiples órganos de la economía corporal, ¿no? Además de esta tormenta de citocinas, pues la actividad excesiva de los macrófagos va a ocasionar la hemofagocitosis, que como les había mencionado, pues es la envoltura de varias células sanguíneas por parte de los macrófagos. Todo este mecanismo desencadenante o
o fisiopatológico va a ser auspiciado en gran parte por los factores desencadenantes que pueden ser activadores del sistema inmunológico o factores de inmunodeficiencia, como veremos más adelante. ¿Alguien sabe en sí qué son los histocitos? En sí, ¿qué son y dónde se encuentran? Son células inmunes, pero en tejidos, ¿no? Cuando ya se establecen en un tejido, un órgano en específico, y pueden adquirir pues, ciertos nombres y terminan siendo macrófagos y células presentadoras de antígeno. Macrófago es la palabra. El histocito es un macrófago. Es un macrófago, se encuentran en diversos tejidos, no solo hay en la médula ósea, en el hígado, en el vaso, en varios tejidos hay histocitos. No es diferente a la célula dendrítica. La célula dendrítica viene siendo una célula presentadora de antígeno especializada, y el histocito es una célula que se dedica casi exclusivamente a fagocitar, o sea, es un macrófago especializado, la célula histocítica, que también los neutrófilos pueden ser macrófagos, o sea, tienen capacidad macrofágica, pero más especializado es el histocito, igual como la célula especializada en presentar antígenos es la célula dendrítica, así lo es para fagocitar el histocito, y pues está en varios lugares. Ok, continuamos, Jonathan. Bueno, continuamos con la clínica. El estudio de la linfohistocitosis hemofagocítica del 2004 fue un estudio que incluyó 369 pacientes, casi 400, informando los siguientes hallazgos clínicos y laboratoriales, ¿no? En orden de... Antes bien, si entendieron lo de la fisiopatología, ¿qué es lo que pasa? Coloquialmente, ¿qué es lo que pasa? Así no, alguien que me lo pueda explicar, no lo explique científicamente, sino coloquialmente. ¿Qué es lo que sucede en un síndrome hemofagocítico? Es mucho más frecuente de lo que se piensa, pero no se alcanza a diagnosticar porque es difícil. Coloquialmente, ¿qué sucede? Básicamente. Lo explicó bien Jonathan, lo explicó bien, pero alguien más. Pues yo lo que entendí fue que hay una activación excesiva pues de macrófagos, y que esta activación por anormalidades en los linfocitos T no se puede, y en los natural killers no se puede controlar. Exacto. Los macrófagos empiezan a comer las células sanguíneas, por eso se llama hemofagocitosis. En vez de comerse las bacterias, empiezan a fagocitar eritrocitos, plaquetas, células mieloides. Entonces, empiezan a comer sus propias células sanguíneas, y el paciente empieza a hacer citopenias periféricas. ¿Sí? Puede tener hepatoespleno, puede ser como un síndrome infiltrativo. Y las infecciones muchas veces son los desencadenantes potenciales para un síndrome hemofagocítico. ¿Vale? Entonces continuamos, Jonathan. Bueno, entre la clínica frecuente está la fiebre, valores de ferritina por arriba de 500 microgramos por litro, aunque valores más elevados son comunes, arriba de 5.000 se ha encontrado en aproximadamente el 50% de los casos, incluso arriba de 10.000 microgramos se encuentra hasta en un cuarto de los pacientes. Citopenias, principalmente anemia y trombocitopenia, aproximadamente más del 90% de los casos. Hipertrigliceridemia, hay organomegalias a expensas de la hepatoesplenomegalia, hemofagocitosis en el aspirado de médula ósea,
pruebas de función hepáticas alteradas, manifestaciones neurológicas, y con mucho menos frecuencia hay daño pulmonar manifestado por un síndrome de dificultad respiratoria aguda, una lesión renal, manifestaciones cutáneas, sangrado espontáneo e hipotensión severa. Aquí vemos el mecanismo subyacente de cada una de las manifestaciones. Vemos cómo la participación y la excesiva cantidad de interleucinas van a ocasionar la hematología. En el caso de la fiebre, el exceso de la interleucina 1 y 6, las citopenias por elevación del factor de necrosis tumoral alfa, y en gran medida también a la hemofagocitosis. Y así nos vamos con cada una de ellas, ¿no? Como se mencionaba, en la mayoría de los casos hay una enfermedad o un factor desencadenante. El principal son las infecciones. Dentro de ellas, virales son las más frecuentes, especialmente el virus del Epstein-Barr, seguido por el citomegalovirus, el virus del herpes simple, de la varicela zoster, sarampión, la gripe H1N1, el VIH. También hay reportes con el COVID-19, ¿no? En mucho menos frecuencia bacterias como brucelosis, bacterias gram negativas, micobacterias, y todavía aún más raro y anecdóticos por parásitos. Hay factores encadenantes de origen maligno, principalmente cáncer de linfoides, en lo que destacan el linfoma no-Hodgkin, las leucemias agudas y también los tumores sólidos. Los trastornos reumatológicos, como ya había mencionado, la artritis juvenil idiopática sistémica y la artritis reumatoide juvenil de inicio sistémico. Todo síndrome hemofagocítico en el contexto de un trastorno reumatológico se va a denominar síndrome de activación de macrófagos, como lo habíamos definido. También hay unos trastornos tanto adquiridos como hereditarios de inmunodeficiencia, principalmente síndromes hereditarios, ¿no? Como la enfermedad linfoproliferativa ligada al cromosoma X y el síndrome X-Men, ¿no? El abordaje que vamos a tener con estos pacientes pues va a ser en base a la sospecha. Es difícil hacer un diagnóstico presuntivo o sospechado de esta entidad, más que nada porque son manifestaciones clínicas y laboratoriales no específicas, las rarezas del cuadro, presentaciones clínicas variables y pues también falta de especificidad de sus estudios, principalmente laboratoriales e inmunológicos. El interrogatorio, vamos a buscar datos de consanguinidad de los padres. Como vimos anteriormente, las mutaciones que son homocigóticas van a hacer un papel o van a tener un papel fundamental, así como las heterocigóticas. Trastornos familiares, antecedentes de infección, defectos inmunológicos preexistentes, ¿no? El examen físico va a ir encaminado a la detección de organomegalias, manifestaciones cutáneas, sangrados y alteraciones neurológicas. Las pruebas iniciales que vamos a pedir va a ser la biometría hemática completa en busca de las citopenias, las pruebas de función hepática que se alteran, principalmente elevación de transaminasas y en menor medida elevación de la DHL, estudios de la coagulación, donde vamos a ver elevación del dímero D y disminución del fibrinógeno, que puede ser en parte también por la disfunción hepática, los triglicéridos elevados, ferritina extremadamente elevada, y pues igual no es una prueba muy accesible, pero los niveles de CD25 también son importantes para el diagnóstico de esta entidad. Aquí vemos dos cuadros donde vamos a ver las diferentes alteraciones, las cuales se elevan y se disminuyen. Por ejemplo, la elevación de la ferritina, los triglicéridos, CD25, transaminasas, DHL, el dímero D. A su vez, disminución de la hemoglobina, de los neutrófilos, plaquetas, fibrinógenos y de la actividad de las células natural killer. Una vez que las
pruebas iniciales sean concordantes con este síndrome, pues es obligatorio hacer pruebas más especializadas, entre ellas el aspirado de médula ósea, por una parte para evaluar la causa de las citopenias y la detección de la hemofagocitosis, que si bien es cierto no es patognomónica de esta entidad, su presencia no la confirma y su ausencia tampoco la descarta, ¿no? En algunas series se ha encontrado su presencia en el 25 hasta en el 100% de los casos, entonces es bastante variable el rango. Y pues también vamos a encontrar infiltración de los macrófagos en la médula ósea, ¿no? El perfil inmunológico para el diagnóstico nos van a servir tanto el receptor soluble de interleucina 2, las pruebas de función de las natural killers por citometría de flujo y también por citometría de flujo la expresión de la superficie celular de proteínas porfirina y granzima B. Sin embargo, estos estudios pues son bastante poco accesibles, que solamente se realizan en laboratorios de referencia, por lo que no van a estar tanto a la disposición, aparte de que tardan varios días en tener un resultado. Aquí vemos la imagen de un macrófago, en la cual en su interior se encuentra una célula con un núcleo multilobulado que correspondería a neutrófilo dentro de ella, ¿no? Es importante las pruebas genéticas para detectar mutaciones asociadas a esta entidad. Como lo vimos anteriormente, pues son varias, ¿no? Conocer la presencia o ausencia de estas mutaciones nos va a servir para determinar la probabilidad de que la enfermedad requiera trasplante de células hematopoyéticas, dado que cuando se tienen presente tienden a recurrir y a tener mal pronóstico, por lo que se tiene que recurrir al trasplante. Y se realizan en todos los pacientes que cumplan los criterios diagnósticos que más adelante vamos a ver, ¿no? Y también para determinar los riesgos en los diferentes miembros de la familia, ¿no? Propiamente ya en el diagnóstico nos basamos en los criterios de los ensayos del 2004, los cuales nos mencionan que se ocupa conocer, por una parte, las alteraciones genéticas, ¿no? En los adultos, un adulto con heterocigosidad de algunos de los genes asociados a la linfocistosis, más hallazgos clínicos compatibles. Como habíamos mencionado, pues es difícil que nos llegue un paciente que tenga el conocimiento de tener estas mutaciones, por lo que lo más común es que se presente un diagnóstico en base a criterios, ¿no? Al cumplir 5 de 8 podemos hacer un diagnóstico presuntivo efectivo, ¿no? Los criterios que tenemos o que deben de llenarse es la fiebre mayor de 38 grados, la esplenomegalia, citopenias en sangre periférica, la hipertrigliceridemia o hipofibroinogenemia, la hemofagocitosis tanto en médula ósea o en vaso, ganglios linfáticos, hígado, cualquier tejido linfoide, una baja actividad de las células natural killers, ferritina extremadamente elevada, aunque aquí el punto de corte de este estudio, de este ensayo del 2004, lo ponía arriba de 500 nanogramos por mililitro. Algunos autores sí prefieren un umbral mucho más alto, ¿no? De 3000. Sin embargo, a medida que se aumenta el umbral, se pierde sensibilidad, ¿no? Se gana especificidad a expensas de la sensibilidad. Y también elevación de la CD25, también es un criterio de ello, ¿no? Al cumplir 5 de ellos podemos hacer el diagnóstico. Bueno, aquí los criterios diagnósticos son clínicos en la mayoría. Solo 3 criterios serían difíciles de tenerlo. Uno es la CD25. Ese pues solo lo van a tener
por laboratorio, o sea, apenas que le hagan un inmunofenotipo. El otro, el aspirado de médula ósea, pues necesitarían hematología para que les hiciera el aspirado. Sin embargo, se puede documentar también por biopsia de ganglios, hígado o vaso, hemofagocitos en estos órganos. Y el tercero difícil, pues es la actividad de los neutrófilos NK, que esa es difícil que lo tengan ustedes, pero sí van a tener forma de medir la ferritina, el criterio clínico de la fiebre y la esplenomegalia, la citopenia es muy importante, hemoglobina debajo de 9, plaquetas debajo de 100 y la cifra total de neutrófilos debajo de 1000. ¿Sí? Debe tener por lo menos 2 citopenias. ¿Sí? Por lo menos 2, hipertrigliceridemia o hipofibronemia. Cualquiera de los dos se cuenta como un solo criterio. ¿Sí? Y la ferritina arriba de 500 le da un punto, pero arriba de 3000 es casi muy sugestiva de que ya es un hemofagocítico seguro. ¿Sí? Cuando está elevado arriba de los 3000, el hemofagocítico es muy probable que ya lo tenga. ¿Sí? Entonces, con estos 5 criterios de los 8, pues hacen diagnóstico de hemofagocítico. El hemofagocítico, ver hemofagocitos en la médula no indica que ya lo tiene, ¿sí? Puede haber en algunas enfermedades, algunas infecciones, sepsis, y no quiere decir que sea hemofagocito, tiene que cumplir con 5 criterios para ser un hemofagocítico. Y lo que comentaba Jonathan es que en las enfermedades reumatológicas es un síndrome hemofagocítico, pero se le llama síndrome de activación macrofágica, que a final de cuentas es lo mismo, pero en el contexto de una enfermedad reumatológica. Lupus, artritis reumatoide, enfermedad de Still, entre otras. ¿Y qué más les iba a comentar? Pues ese ensayo de la linfohistiocytosis hemofagocítica del 2004 es el que plantó la base para estos criterios, y actualmente se siguen utilizando todavía para hacer estos diagnósticos. Tomen en cuenta que cualquier infección que se les salga de las manos a ustedes, que se les vaya y que se den cuenta que no está respondiendo a los antibióticos, que está haciendo citopenias, que está elevando la ferritina, continúa con fiebre, pues hay que medirle triglicéridos, fibrinógeno y ver si está cumpliendo criterios para hemofagocítico. Porque si tiene hemofagocítico, el paciente no les va a mejorar y va a fallecer, y al final le van a poner que falleció por la infección. Que tienen razón, pues, pero el síndrome hemofagocítico tiene tratamiento también, ¿sí? Entonces pudieron haber mejorado esa, ¿cómo se dice? Pudieron haber mejorado la mortalidad, incluso con el tratamiento. Muy bien, continuamos, Jonathan. Sí, como bien mencionaba, estos criterios se idearon para ensayos clínicos, ¿no? Por lo tanto, es difícil que capture a todos los pacientes con esta entidad, por lo que ante la sospecha y que no cumplan con los criterios, pues no debe demorar el inicio del tratamiento. El entorno clínico más común, pues sí, es un paciente con fiebre, citopenias, con estancia hospitalaria prolongada que no mejora con antibiótico terapia, y con datos de falla de varios órganos de la economía corporal, ¿no? Es difícil hacer un diagnóstico presuntivo, dado que la primera sospecha es un choque séptico en estos pacientes. Eso es importante, que puede similar una infección fuerte. O sea, puede similar un choque séptico grave. ¿Por qué? Porque va a haber citopenia, la ferritina elevada. Sí, pero ahí la característica
que pueden hacer la esplenomegalia, como si fuera un síndrome infiltrativo. Esa sería una diferencia en que el paciente no tiene choque séptico, sino está siendo hemofagocítico. ¿Sale? Continuamos. Hay una escala llamada H-score, la cual nos sirve para identificar la probabilidad de que un paciente tenga esta enfermedad. Se basa en un puntaje que le da dependiendo del grado de temperatura, de organomegalias, el número de citopenia, los valores de los triglicéridos, del fibrinógeno, de la ferritina, de las tranasas, la presencia de hemofagocitosis en el aspirado y pues el conocimiento de una enfermedad inmunosupresora. Sin embargo, los puntos de corte mayor de 250 van a conferir una probabilidad de tener la enfermedad del 99% y menor a 90 una probabilidad menor del 1%, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los pacientes caen en un rango mayor de 90 y menor de 250, lo que limita bastante su aplicación en un entorno clínico idóneo. Pero pues ahí está presente. Y la escala esta es muy buena, pero es poco práctica. O sea, es buen predictora, pero práctica no lo es. Son muchos valores que toma en cuenta y pues es difícil tenerla a la mano. Muy bien, continuamos. Dentro de los diagnósticos diferenciales brevemente vamos a describir los principales. Yo creo que el más importante es el de la sepsis. Varias infecciones sistémicas van a compartir características muy similares, como la fiebre, la citopenia, la afectación hepática. Si bien es cierto, no hay una herramienta diagnóstica que nos ayude a distinguir con certeza la diferencia entre una sepsis y la linfocitosis hemofagocítica, va a haber ciertas características que nos van a orientar hacia una o la otra. En este caso, la ferritina sérica muy elevada, acompañada de la DHL, son altamente predictivos de la linfocitosis. También puede estar elevada la ferritina en la sepsis, sin embargo, las mediciones seriadas de estas van a mostrar una tendencia estática de sus valores, mientras que en la linfocitosis vamos a ver aumentos progresivos y excesivos, ¿no? En un día podemos encontrarla de 500 y a los 2 días 3,000 o de 5,000, una curva muy dinámica, ¿no? En la elevación de la ferritina, que eso es orientativo a esta entidad. Las hepatopatías también es un trastorno pues también multisistémico que puede afectar a varios órganos, puede cursar con fiebre, citopenias, trastornos de la coagulación. Sin embargo, en la linfocitosis hay una afectación más extensa, ¿no?, de los órganos y es más multiorgánica, ¿no? La enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis que ocurre principalmente en los niños, se caracteriza por fiebre, erupción cutánea, organomegalias, penias, incluso hipertrigliceridemia, cuadro que podría superponerse con la linfocitosis. Sin embargo, en la enfermedad de Kawasaki presenta otros datos distintivos, como la conjuntivitis y la mucositis bilateral. Aparte también hay hallazgos cardiológicos como soplos y aneurismas de las arterias coronarias que son muy raros encontrarlo en la linfocitosis. Las microangiopatías trombóticas primarias como la PTT, el CHUD, las inducidas por fármacos, también se van a caracterizar por fiebre, por hallazgos neurológicos, por anemia, incluso insuficiencia renal, poco de menos severidad en la PTT, pero al final como vemos una afectación multisistémica. Sin embargo, una vez más, la ferritina sérica nos puede servir para distinguirla de ella, de las elevaciones crecientes, y aparte la afectación hepática es muy poco frecuente de las microangiopatías. Sin embargo, aquella inducida por quinina sí puede también ocasionar disfunción hepática. Y bueno, los datos característicos de estas, ¿no?, como la anemia hemolítica microangiopática y los esquistocitos nefrotes
sangre periférica pues harían la diferencia. El más difícil ahí pues sería la sepsis, porque son cuadros muy parecidos por la inflamación. La de Kawasaki pues es más pediátrico, afortunadamente, y pues sería muy fácil la distinción. Hepatopatías, pues generalmente ya saben los signos clínicos que les pueden dar las hepatopatías. Y PTT, síndrome hemolítico, pues ahí lo que les comentó Jonathan, ahí las funciones hepáticas estarían preservadas, incluso la ferritina puede estar normal. Muy bien, continuamos. Lo más importante pues sería sepsis. Así es. Ya adentrándonos al tratamiento, pues en 1944 la Sociedad de Histiocytosis organizó el primer protocolo de tratamiento, que se denominó por sus siglas en inglés HLH94. Con este tratamiento se aumentó drásticamente la supervivencia de estos pacientes del 54% con una mediana de seguimiento a 6 años. Es apropiado para aquellos que no cumplen criterios diagnósticos, pero que cuentan con una alta sospecha, ¿no? Como vimos, es difícil que un paciente cumpla con los 5 criterios, ¿no? La mayoría van a presentarse con 3 o 4, ¿no? El objetivo de un tratamiento oportuno pues es suprimir el estado de hiperinflamación y que conlleva a la falla multiorgánica. Este protocolo HLH94 consta de una terapia de inducción con dosis semanales de dexametasona y etopósido, reservándose el metotrexato intratecal e hidrocortisona en pacientes que presentan manifestaciones o afectación del sistema nervioso central. Después de la inducción, los que están recuperándose se puede dejar la terapia, mientras los que no mejoran se va a continuar en aras de que sea puente para un trasplante de células hematopoyéticas. En el 2004 se inició un protocolo de tratamiento, el HLH de 2004, la cual adicionaba la ciclosporina durante la terapia de inducción. Sin embargo, los resultados de este ensayo aún no están disponibles, por lo que el consorcio de histiocytosis recomienda apegarnos al tratamiento de 1994, ¿no? En aras de tener los resultados del 2004 y si son beneficiosos y mejores que los previos. Va a ser importante el tratamiento del factor desencadenante, que se busque, se identifique y se trate, ya que en muchos de los casos el adecuado manejo de este factor podría evitar el inicio del tratamiento específico y por lo tanto también evitar los efectos citotóxicos de los mismos. La linfocitosis inducida por malignidad sí va a requerir de primera instancia el control de la linfocitosis y posteriormente darle tratamiento a la malignidad. Hay ciertas pruebas que debemos de realizar previos al tratamiento con dexametasona y etopósido. Una de ellos es la tipificación de las mutaciones asociadas a esta enfermedad. Va a estar indicada para pacientes con mutaciones del gen. Bueno, primeramente, una vez que tengamos la tipificación y que encontremos una mutación en los genes asociados a esta entidad, pues va a ser candidato, por ende, al trasplante, ¿no? Este trasplante va a estar indicado en aquellos que presentan mutaciones, en aquellos con neoplasias hematológicas asociadas, aquellos que presenten síntomas recurrentes dentro o fuera de la terapia de inducción y aquellos con enfermedad del sistema nervioso central. Todas estas condiciones se asocian a enfermedad recurrente y persistente, ¿no? Por lo cual se recomienda el trasplante. Hay que conocer la función cardíaca mediante un electrocardiograma y un ecocardiograma, ya que con el tratamiento específico muchas veces hay descompensación del estado hemodinámico, consecuencia de la citotoxicidad, y debemos de tener marcadores de la inflamación para controlar la respuesta al tratamiento, y que consisten en los niveles de CD25, el conocimiento del grado de las citopenias, la elevación de la ferritina, conocer los niveles de fibrinógeno, el dímero D y las transaminasas.
El abordaje de tratamiento va a ser diferente, ¿no? Dependiendo de la estabilidad que tenga. Pacientes clínicamente estables, que nos dé tiempo principalmente para buscar un factor desencadenante y tratarlo si se llega a encontrar. Sin embargo, si durante el curso de la búsqueda o el tratamiento de este factor se presenta deterioro, pues hay que iniciar tan pronto posible el tratamiento específico. En los pacientes con un trastorno reumatológico como enfermedad asociada a la linfocistosis y que estén clínicamente estables, se hace la recomendación fuerte de que se inicie tratamiento únicamente con esteroides, ¿no? Sin el etoposide, dado la alta mejoría, la alta frecuencia en la que mejoran estos pacientes, ¿no? Ya que si no hay respuesta, pues ya se añade el medicamento etoposide. Los pacientes clínicamente inestables, pues en ellos sí hay que iniciar el tratamiento de forma inmediata, ¿no? El tratamiento específico. Aquí un cuadro donde podemos ver el algoritmo de tratamiento. Todo paciente con clínica sospechosa, ya sea fiebre, con anemia, con trombocitopenia, organomegalias, que esté estable, pero que presente un curso de deterioro progresivo, demarcado por aumento de la ferritina, del dímero D o de las transaminasas, pues se debe de iniciar el tratamiento, ¿no? Y en los pacientes inestables, de primera instancia, ¿no? Iniciarlo. La terapia específica va a constar de 8 semanas. En caso de que haya afectación del sistema nervioso central, la adición de metotrexate más hidrocortisona intratecal. El etoposide va a ser a una dosis de 150 miligramos por metro cuadrados en adultos, repartido en 2 dosis, ¿no? De una dosis semanal, mientras que la dexametasona se va a graduar cada 2 semanas, ¿no? Se va a iniciar con 10 miligramos por metro cuadrado al día y cada 2 semanas se va a ir disminuyendo la mitad hasta llegar a la semana número 8, en la cual se va a suspender. Como habíamos mencionado, la ciclosporina se usó durante el protocolo del 94 a partir de la semana 9 a la dosis de 6 miligramos por kilogramo, dividido cada 12 horas. Sin embargo, se asoció al síndrome de encefalopatía reversible posterior, que se caracterizó por cefalea, convulsiones, alteraciones del estado mental. Como en la resonancia magnética se encuentra en estos pacientes un edema vasogénico de los hemisferios posteriores, y ahí el nombre, ¿no? Aunado a este efecto y el beneficio incierto que no se ha comprobado, pues se prefiere no iniciarlo, ¿no? Sin embargo, algunos médicos aún la siguen usando, principalmente en pacientes gravemente enfermos, ¿no? Con un control estricto de la presión arterial. La terapia de apoyo también va a ser un tratamiento que debemos de tener en cuenta. Dada la alta frecuencia de citopenia, pues no podemos encontrar a pacientes con una afectación severa, con plaquetas con riesgo de sangrado espontáneo. En los casos de la linfocistosis debemos de mantener por arriba de 50,000 el recuento plaquetario durante la terapia de inducción. Es un umbral algo elevado en relación a otros pacientes trombocitopénicos, pero básicamente es por el alto riesgo de sangrado, ¿no?, que tienen. En el caso de la anemia no va a variar mucho al abordaje de tratamiento de esta enfermedad. Se prefiere un manejo restrictivo, ¿no?, siempre que se pueda. Y ante el sangrado, aparte de la transfusión de plaquetas, pues la transfusión de plasma fresco congelado y crioprecipitados. La respuesta al tratamiento la vamos a medir en base a la fase de la terapia, es decir, durante la terapia y posterior a la terapia, mediante marcadores generales, ¿no? La biometría hepática, estudios de coagulación, las pruebas de función hepática, el análisis de líquido cefalorraquídeo para aquellos que presentan anormalidades neurológicas, y también marcadores específicos como la medición de la ferritina sérica, ¿no?, de preferencia
diarios mientras el paciente esté críticamente enfermo. Los marcadores del linfocito, ya sea los niveles de CD25, que son poco accesibles, ¿no? Se deben de medir cada semana. Si persiste las citopenias, la fiebre, las organomegalias al cabo de las 8 semanas de tratamiento, se debe de continuar el etopósito y dexametasona en aras del trasplante de las células hematopoyéticas, ¿no? Al contar con un donador. ¿Qué les llamó antes de continuar, qué les llamó la atención del tratamiento? ¿Qué les llamó la atención del tratamiento? No en la frecuencia ni nada de eso. O sea, es una infección. Si yo les digo, el síndrome hemofagocítico viene de evolución de una infección. De una sepsis puede evolucionar a un hemofagocítico. ¿Sí? Bueno, incluso una sola infección al final es causar síndrome hemofagocítico. ¿Sí? ¿Qué llama la atención? ¿Qué brinca ahí rápido? Pues lo inmunosuprimes, si está infectado, pues está como que contraproducente, entonces sí hace ruido. Aparte, pues que también utilizaban ciclosporina, pues el etopósito, dexametasona, pues todo te tumba el sistema inmune. Entonces, con una infección activa, pues sí te puede pegar en el esteno. Eso es lo difícil del síndrome hemofagocítico. Decir si tú vas a tratar al paciente con etopósito, dexametasona y ciclosporina. Imagínense que no lo sea y le des quimioterapia a un paciente con infección. Es difícil, sin embargo, estos pacientes tienen una activación hiperinmune. La inmunidad se sale de control. Y se ve sobre todo en aquellos pacientes sépticos que empiezan a hacer citopenias. Ya que empiezan a hacer citopenias, ya puede estar evolucionando a un hemofagocítico. Ya el sistema inmune se salió de control, no pudo acabar la infección y empezó a mandar señales y se activó demasiado. Una activación hiperinmune. Y empieza a comer sus propias células, a prolongar la inflamación, a ver mala utilización de sustratos como ferritina, ácido fólico, vitaminas B. Entonces, por eso se tiene que suprimir al paciente para que empiece a mejorar, ya que es probable que la infección haya cedido en los primeros días del tratamiento. Obviamente, pues que el antibiótico lo deben continuar, deben cambiar a un antibiótico de amplio espectro e iniciar el tratamiento. Son 8 semanas de tratamiento con dexametasona y etopósito. Después de las 8 semanas, se tiene que estar valorando al paciente semanalmente, ver si las citopenias han mejorado. Si después de la inducción sigue con citopenias, se continúa dexa-etopósito cada 2 semanas hasta la mejoría del paciente. Incluso puede llegar a necesitar más semanas de tratamiento. Entonces, la incidencia por lo menos está estimada en 1 a 2 casos por millón de habitantes. Es algo raro, sin embargo, está desestimada. Sí, es mucho más frecuente de lo que pensamos. Sale, entonces continuamos, Jonathan. Sí. Finalmente también el monitoreo o la evaluación de la respuesta al tratamiento después de la terapia debe de ser de forma estrecha, ¿no? En busca de recurrencia, con evaluaciones mensuales durante el primer año y posteriormente trimestrales o semestrales, ¿no? Dependiendo de la mejoría del paciente. El tratamiento de la enfermedad refractaria, ya sea por intolerancia al régimen de tratamiento,
ya sea por grado progresivo a medida que se reduce gradualmente la terapia de inducción, o que haya clínica emergente posterior de alcanzar la remisión, pues se debe iniciar un anticuerpo, el emapalumab más la dexametasona. En caso de no contar con este anticuerpo monoclonal, bueno, es un anticuerpo bloqueante del interferón gamma, ¿no? En caso de no contar con ello, una terapia viable sería el alemtuzumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra CD52. Y bueno, esto sería todo. Muy bien, Jonathan, pues muy buena revisión, muy completa. Como les comentaba, pues es un poco frecuente de lo que piensan, porque muchos pacientes se van sin el diagnóstico y se llevan otros diagnósticos de choque séptico, sepsis severa, ¿sí? Entonces, es difícil diagnosticarlo porque no pensamos en ello. O sea, por eso es difícil. Ya una vez que tú lo tienes en mente, ya ustedes lo pueden buscar en sus pacientes, esos pacientes difíciles, que puede ser que dicen, es una infección muy fuerte, trae una infección muy, muy activa, no está respondiendo, se va a morir por la infección. Entonces, a esos pacientes es que se les tiene que buscar, porque puede ser un hemofagocítico. Y las terapias se han visto, nosotros hemos visto pacientes que se recuperan totalmente después de las 8 semanas, dándole este tratamiento, o sea, esta supresión inmune. Entonces, más que la infección, puede ser que ya se pasó a una hiperinmunización. Entonces, tienen que seleccionar a los pacientes y ver esos pacientes difíciles, que parece que es la infección la que se los está llevando. ¿Y en su experiencia ha tratado muchos casos? En siglo XXI diagnosticamos casi, por mes diagnosticamos 2. Yo he tratado 5 casos en total, desde que estuve ahí. Una de ellas, una 17 años, llegó por gastroenteritis. Llegó por gastroenteritis, la ingresaron ahí en medicina interna y los internistas de ahí nos solicitaron interconsulta por sospecha de síndrome hemofagocítico. Entonces ya fuimos a ver la paciente. Ahí pues ya tienen todo, tienen para hacerle ferritina, midieron los glicéridos, hay inmunofenotipo para hacerle el CD25. Y sí, o sea, tenía casi los 8 criterios. No pudimos documentarle el de neutrófilos, pero sí. Llevaba la atención que la niña no mejoraba, o sea, hizo citopenias, anemia, neutropenia y trombocitopenia. Se aspiró, no hubo blastos porque se estaba pensando que era leucemia, no hubo blastos, pero sí se vio los histocitos que tenía células en su interior. Esa es una imagen característica del hemofagocítico. Se le inició la terapia y a las 3 semanas, 2-3 semanas, empezó a mejorar las citopenias. Terminó las 8 semanas y se fue de alta con la biometría hemática bien. Sin embargo, era de Chiapas por allá y después nos avisaron que falleció la paciente. Entonces, muy probablemente recayó, volvió a hacer citopenias, pero ya no la mandaron con nosotros. Sí es muy frecuente que recaigan estos pacientes. Por eso, más allá de las 8 semanas, debe continuarse cada 2 semanas la vigilancia. Y me tocó otro caso con VIH. Con VIH, activo el VIH. De hecho, fue un hemofagocítico en VIH con linfoma de Burkitt, que falleció también. A él sí le hacíamos las punciones lumbares seriadas, le dimos todo el tratamiento, mejoró, pero al final falleció por el linfoma. Y en terapia intensiva fueron los últimos 2, esos ya no me tocaron a mí, pero les tocó a otro compañero. Y sí, la verdad que están muy interesantes. Son infradiagnosticados, la verdad, porque no se piensa en ellos.
Doctor. Sí. Una pregunta. En caso de que pase inadvertido el diagnóstico y no se dé el tratamiento, ¿puede emitir el cuadro pues de manera espontánea, pues, sin que se dé el tratamiento indicado? Es difícil, ¿eh? Es generalmente es difícil que remitan solos. Generalmente fallecen. Los pacientes fallecen por la hiperactivación, pues fallecen desangrados por las citopenias, se sobreinfectan, entonces no les va bien. Sí, la mortalidad, a pesar de la terapia, la mortalidad es algo alta. Sí es efectiva la terapia, pero sí, paciente que no respondió, es muy probable que no vaya a responder. No sé si a eso se referías. No sé si lo que pasa es que en retrospectiva una paciente que como que encajaba, pero realmente pues nunca se le dio ese manejo y la paciente mejoró a las semanas, pero una paciente traía un estado inflamatorio crónico por artritis reumatoide de difícil control y llegó por una probable infección, pero nunca se comprobó nada en los cultivos. La paciente no mejoraba y pues sí traía todos los marcadores inflamatorios elevados, la ferritina, hizo linfopenia y anemia, incluso esplenomegalia, pero realmente lo único que se le agregó al tratamiento antibiótico fue esteroide y mejoró. Ok, sí, en los padecimientos reumatológicos es un poco mejor el pronóstico, porque en los pacientes entonces, paciente reumatológico sí puede recuperar solo, incluso solamente con esteroides recupera. ¿Por qué? Porque el esteroide es un pilar básico de los tratamientos de los reumatólogos, entonces con eso incluso puede mejorar. Pero paciente primario, sí, que viene de una infección, la mortalidad es alta. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Revisión, comentario, aclaración. Muy bien, chicos. Entonces nos veríamos el lunes con la clase de anticoagulantes, el manejo de heparinas y antipitarios. Muy bien. Nos vemos hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.